todos los gastos que tuvo, hace una planilla y esa es la planilla que se corre vista y se aprueba en el caso de todos los rubros correctos. Y si es infungible, significa que no la puede hacer ejecutar por otro. Entonces la tiene que evaluar y además agregarle los daños y perjuicios porque no lo hizo el otro. Bien. La otra situación es una obligación de no hacer. La sentencia condenaba a abstenerse de realizar tal cosa, realizar tal obra, poner tal cerco, qué sé yo, y va el demandado y lo hace igual. Y acá tenemos que ver también si se puede volver la cosa para atrás, ¿ah? En ese caso, destruir el cerco que realizó, o si no se pudiera, en ese caso volvemos de nuevo a la relación de daños para poder cambiar a una obligación de dar una suma de dinero como indemnización. Profe, ¿no se pueden aplicar las 30? ¿Cómo? ¿No se pueden aplicar las 30? En ese caso tendría que ser cuando la cosa es... claro, no porque las 30 se aplica cuando no se puede ejecutar. Sanciones obligatorias para el cumplimiento de la ejecución. Claro. Normalmente las astrantes... o sea, es una vez que no cumple, pasa un tiempito de cheque. Ya. Perfecto. No vas a poder estar aplicando astrantes permanentemente cuando podés ejecutar justamente hacer la obligación de daño. Las astrantes normalmente se aplican a quien tiene que cumplir una orden judicial, pero no se puede ejecutar. Exactamente. Bien, en el caso de hay una obligación específica que es de hacer, que es la obligación de escritura. En este caso, si llegado el momento fijado por la sentencia para que se escriture el inmueble, por ejemplo, comprado por boleto de compra-venta, ante el escribano acordado de ese boleto, la sentencia ordena que lo hagan en tal fecha, ¿cierto? No lo hicieran, entonces se inicia la ejecución, luego del trámite de 808-809, directamente lo que el juez va a ordenar es que el ejecutante diga cuál es el escribano que quiere, si es que no hubiera ninguno acordado, y se fije fecha, se cita, digamos, no se pone en conocimiento al escribano para que se fije fecha para que se proceda al juez a firmar la escritura en sustitución del demandado. Entonces ese día va a venir el escribano al juzgado con la escritura, va a firmar el juez en sustitución y esa escritura es la que va a tener, va a quedar con esa firma en el protocolo del escribano, y se va a dar un primer testimonio al después, ¿qué otro tipo de obligación tenemos? Bueno, tenemos la obligación de rendir cuentas, ¿se acuerdan que hemos visto? Bueno, estamos en la misma. Se lo condena a rendir cuentas en X cantidad de plazo. Pasa el plazo, no lo hace. Se inicia la ejecución y si no, como no lo presentó, lo presenta directamente el actor. En este caso, digamos, pues se sigue el mismo procedimiento del 510, que es el de la relación de daños, nomás que ahí no va a tener daño, porque lo que se está intentando es simplemente una suposición, digamos, de lo que estima el acreedor, que sería lo que se dan las cuentas que debió hacer y presentar el que estaba obligado. Una vez que lo presenta él, se corre traslado y se aprobaran o no se aprobaran en función de si ha habido oposición o no. ¿Qué queda? Bueno, puede ser que se condene
entregar acciones o a la venta de títulos valores. Bueno, entonces en ese caso sería como una obligación de dar una orden hacia, por ejemplo, las acciones las tiene una sociedad de bolsa, ¿no? Que están en la mano, ¿no es cierto? Entonces, si fuera a vender esas acciones, se ordena a ese broker, digamos, a esa sociedad que venda tantas acciones hasta tal monto para cubrir la deuda. Bien, entonces esto sería lo que sería en cuanto a la ejecución de sentencia. Recuerden que o es una suma de dinero o cualquier otro tipo de obligación, si no se puede ejecutar de acuerdo a la orden, se convierte en una obligación de suma de dinero y se ejecuta como si fuera una suma de dinero. ¿Qué nos queda? Creo que sí. Vemos esto y después ponemos un poquito de lo que sería la fuga. Entonces, tenemos que ver si la sentencia proviene de tribunales argentinos o de tribunales extranjeros. En ambos casos, ¿qué va a existir? Si es de tribunales argentinos, o sea, de otra provincia. ¿Cómo llega el pedido de ejecución? A un tribunal de acá. De afuera acá. Ah, no. Sí, el abogado hace con la sentencia, con la fotocopia de la sentencia. A pedir ejecución. Como un exhorto. Por nexo. Casi, casi. Entonces, en ambos casos hay un exhorto para la ejecución de la sentencia dictada en otra provincia o en el extranjero. ¿Y a dónde voy a ejecutar esa en primera instancia? Decía ante un juzgado de primera instancia. Tengo que ir. La diferencia entre el tribunal argentino y el extranjero es que cuando se trata de tribunales extranjeros, cualquier recurso que se dé ante la negativa de ejecución va al TCJ. No va a la Cámara, sino que la negativa va directamente al TCJ. Entonces, con relación a el exhorto de otra provincia, bueno, no hay problema, porque viene de otra provincia dentro del país. El problema lo vamos a tener con las sentencias de tribunales extranjeros que tienen que pasar por un incidente previo que se llama el exequatur. Un pase, es como si fuera una venia o un pase previo, un visto bueno de esa sentencia para poder ejecutarse acá. Se revisa el contenido. En este caso, como es un tribunal argentino, ¿qué pasa? No se revisa el contenido, porque los que se han aplicado normas argentinas. Se presume su Se legitimidad. presume que está claro. En cambio, en el caso de la sentencia extranjera, sí. Se tiene que acordar el derecho. Se tiene, claro, entonces se tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 825. Estos son los normas que rigen
para el 825 y el 63, que establece cuál es el tribunal completo. El 67, perdón, ahora, ¿cuáles son estos requisitos? A su vez, como es un tribunal extranjero, un incidente. El incidente se llama incidente de exequatur, tiene trámite abreviado, o sea, el trámite de incidente. Con participación obligatoria del Ministerio Fiscal. Bueno, y entonces, ¿qué se revisa? Primero, competencia del juez que dicta la sentencia en base a las normas de derecho internacional. Si nosotros tenemos convenio justo con el internacional de ejecución con el país donde procede, bárbaro. Entonces siguen todas las normas de ese convenio. Si no hay convenio con ese país, entonces, además de verificar que sea competente, tenemos que ver que sea competente de acuerdo a las normas de derecho internacional. Nuestras normas internas, ¿no? Segundo, que se trate de una sentencia en donde se hayan debatido derechos personales o en relación a un mueble, un bien mueble que justo viene a estar acá. No proceden nunca sentencias que condenen a la ejecución, sentencias extranjeras que condenen a la ejecución de un bien inmueble nuestro. Porque no está de acuerdo con nuestras normas de derecho internacional y aparte es una cuestión de soberanía. Ningún juez extranjero puede disponer y ejecutar bienes de otro país, bienes inmuebles de otro país. Entonces la deuda o el crédito tiene que ser derechos personales, o bueno, sí, o derechos o sobre bienes inmuebles. También que la sentencia esté firme, haya hecho cosa juzgada y se haya respetado el derecho de defensa del ejecutado, supuestamente una persona argentina, en principio. Entonces, citados debidamente y que lo resuelto no viole el orden público de nuestro país. Entonces, una vez que se haya tramitado este incidente con el actor, el ejecutante, el Ministerio Público Fiscal, que emite un dictamen en donde diga que todo esto se cumple, que no hay problema para ejecutar, ahí entonces se ordena la ejecución y
servicio declarativo y en función de eso le daremos Profe, ¿qué dice la primera flecha? No lo leí. competencia, fíjate que quedó como media. Sí, competencia lo entendí, no entendí lo que sigue. Competencia conforme normas internas de derecho internacional. Bueno, entonces hay como dos pasos. Primero el Excel 4 y después el 808 y 809. Y listo, digamos, con eso sería todo. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia que no condena, sino con la sentencia que es declarativa nomás? Por ejemplo, la sentencia de divorcio. En estos casos tiene que pasar también por este Excel 4 y no va a haber una ejecución, sino que lo que va a haber, una vez que pase esto, lo que se va a realizar es que pueda esa sentencia inscribirse en el registro correspondiente. Se ordena la inscripción de esa sentencia en el registro correspondiente. ¿Qué pasa con la ejecución de la subasta? ¿Ella ya está esto? ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? 2:35. Muy rápido, lo hacemos rápido. Lo que más me interesa es que más o menos sepan. Supongamos que da inicio a la ejecución. Por cualquiera de las dos vías, ¿no? Ya quedó firme, se ejecutó, se ordenó la ejecución, no pusieron excepciones en el caso del declarativo, en el otro ya directamente ya sigue el trámite. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hacer el remate? Primero tengo que tener un bien embargado. Tengo que tener un bien embargado y que el embargo esté vigente. Una vez que puede suceder también, bueno, ya lo veremos en las cautelares, que ese embargo ya se haya producido, por lo tanto, o no. Si el embargo ya se produjo antes, ese embargo ya se convierte en ejecutorio. Yo utilizo ese mismo embargo o si no, si ese monto me quedó corto, lo que tenía registrado antes, tengo que ampliarlo para adecuarlo al monto de ejecución que yo voy a dar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Presentar la planilla de capital, intereses y costas, porque no solamente voy a ejecutar por el monto de la deuda, sino también por los intereses y por los honorarios y los gastos que tuve que pagar. De esa planilla, eso está en el 564. De esa planilla se corre vista al ejecutado para que la controle y puede impugnarla o no. Este es uno de los pocos incidentes en donde la resolución que se dicte en relación a la planilla es suspensiva de la ejecución. Entonces, hasta que esto no quede resuelto bien cuál es el monto ejecutado, no se puede seguir avanzando. Supongamos que ya tengo la planilla firme, porque se aprobó. Esta planilla, a su vez, puede ser actualizada cada tanto para llevarla a montos reales, ¿no? Y se sigue el mismo sistema, es decir, que no porque yo la haya hecho una vez, ya después no la voy a poder seguir actualizando, sino que puedo seguirla actualizando, sobre todo si la ejecución se demora. Entonces, bueno, supongamos que ya tengo la planilla con X montos, ya tengo bien definido qué se debe de cada cosa, ¿no? Bueno, ya tengo el embargo, entonces digo, bueno, entonces iniciamos el trámite de ejecución. Bueno, solicitar el nombramiento de martillero. Se va a tener por nombrado el martillero que yo elegí, y lo tengo que notificar para que acepte el cargo. Una vez que acepte el cargo, ya comienzan las obligaciones de martillero para gestionar la subasta.
¿Eso qué implica? Que tiene que sacar los informes impositivos y expensas también, si fueran bienes que generan expensas. ¿Por qué? Porque los impuestos y las expensas tienen privilegio de cobro. ¿Ah? Entonces, si salta que, por ejemplo, si inmueble debe muchos impuestos, yo tengo que notificar, se tiene que notificar el fisco para que en determinado plazo plantee la tercería de mejor derecho, para cobrar antes que se pague al ejecutante los impuestos que se deben. Otra de las cosas que tiene que hacer el martillero es solicitar la anotación preventiva de subasta, que eso es un pedido que hace el tribunal lo va a librar. ¿Para qué? Para que en el registro conste que se ha iniciado la subasta de ese bien. ¿Ah? Es una anotación. ¿Cómo? No, ya no se ve nada al final, ahí ya después lo tiene. Bueno, entonces esta anotación de subasta tiene un plazo, no me acuerdo si 40 o 45 días, que el martillero tiene que siempre tener presente de que no se le vaya a caer. Porque si se le llegara a caer ese plazo, puede entrar la preventiva de otro juzgado, por otra ejecución, por otra deuda, y entonces quedar quedar como prioridad, ¿no es cierto?, para la ejecución de cierto bien. Otra de las cuestiones que tiene que verificar el martillero es la constatación del estado de ese inmueble. O sea, si ese inmueble tiene ocupantes, no tiene ocupantes, en qué estado material está el inmueble. Y una vez que se llena todos estos, si hubiera en el expediente verificado que, o del registro sale que hay otros acreedores privilegiados, hay que notificarlos también. Por ejemplo, que ese inmueble tiene una hipoteca de otra persona, hay que notificarlo para que ese acreedor hipotecario pueda saber que tiene que venir al juzgado, ya se inició la ejecución y tiene que venir al juzgado a ejercer el privilegio. Si no ejerce el privilegio, se queda sin nada. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que hay ahora con relación a lo que había antes? Una vez que ya se completaba esta etapa de trámite, digamos, del informe para saber bien cuál es la situación del inmueble, se publica en el boletín oficial, porque necesariamente hay que publicarlo, la orden de subasta. Esa orden de subasta va a tener como base la base fiscal, la base imponible fiscal del inmueble, y el tribunal va a determinar cuál va a ser el valor de cada postura que se va a poder hacer. Antes, la subasta se llevaba a cabo en una oficina de subastas física, en el mismo sede del tribunal, o después empezaron a haber sedes al frente. Pero con la pandemia se empezó a realizar la subasta electrónica, que terminó por ser mucho más cómoda y efectiva para conseguir un mejor precio, sobre todo de mercado, la subasta electrónica. Entonces, lo que va a hacer el martillero ahora es, una vez que ya estén todos estos informes, publica en la página Córdoba Vende, que la página Córdoba Vende es una página a la cual está contratada por el Poder Judicial para hacer las subastas. Entonces, desde la página del Poder Judicial se puede acceder, o se puede acceder por fuera con un usuario. Entonces, toda esa información, se carga toda la información del inmueble, el decreto que ordena la subasta, para que los postores sepan cuáles son las condiciones que se va a subastar el bien, las posturas, y se establece una fecha
más extensa, porque antes que era un día, era para subastar nomás. En cambio ahora se puede establecer un periodo de subasta de ese bien que automáticamente empieza el día fijado por el tribunal cargado en la página, y los usuarios que están autorizados por el sistema para ser postores pueden ir haciendo sus posturas permanentemente mientras ese plazo esté vigente. Cuando se cierra ese plazo, se corta esa posibilidad y el sistema arroja directamente de forma automática cuál es el que ganó. Notifica al usuario y el usuario tiene que ir al juzgado y depositar el monto restante. Hay de acuerdo a qué bien sea, se exige en ciertos casos un depósito previo para poder formular posturas y en otros casos no. Por ejemplo, cuando son bienes muebles no se exige. Entonces, lo que sea, vencido el término, se notifica, usted ganó, tiene 3 días para ir al juzgado y depositar el monto de que ganó. Incluso también de acuerdo al tipo de bien puede establecerse que hasta se deposite, se haga una transferencia directamente desde el link, no más ahí en un link dentro de la propia página. Se obtiene el comprobante y ese comprobante es el que se adjunta al expediente digital y después, en función de eso, se ordena por el juez, ya sea que sea un inmueble o sea un mueble, que se ponga nombre de la persona, o bien que se entregue la cosa mueble, o bien que se entregue vehículo en el lugar en el que haya establecido el decreto de subasta y las condiciones que se publiquen en donde se va a entregar. ¿Qué pasaba antes? Como era un solo día en el que se hacía la subasta, primero la publicidad era ficticia, solamente se enteraban la gente que está, lo que se llama la prensa, la gente que está en la compra de bienes a través de subasta. Y esa gente justamente era la que contribuía a bajar el precio, evitando que otra gente se enterara, evitando que otra gente que no eran ellos entraran a la sala de subasta. Entonces, ¿qué se ocasionaba? Mucho perjuicio al ejecutante y al ejecutado. ¿Por qué? Porque el bien se obtenía a un precio mucho menor de lo que se podía obtener si el bien sale a la publicidad de todo el mundo, no solamente de personas de Córdoba, pues sale a la publicidad de todo el país, porque uno de esa forma puede acceder a las subastas no solamente de las que se hacen en Córdoba, sino también de las que se hacen en todas las otras provincias. Entonces, si a uno de San Luis le gusta el auto que se vende acá, puede perfectamente ser postor y comprarlo, y bueno, después se viene y lo busca. O sea, y eso es una situación que antes era imposible. Entonces, de esa manera se obtienen muchos mejores resultados, porque se obtienen valores de mercado y no subvaluados, con el agravante de que encima si vos te rematan algo y no alcanzas a pagar la deuda, todavía seguís siendo deudor y te pueden seguir embargando cosas y ejecutando porque con tu bien no pudiste saldar la deuda. Entonces, de esta manera, que se fue haciendo de manera progresiva, primero empezamos con bienes muebles y como se vio funcionaba muy bien, se aplicó desde el momento de la pandemia, ya no hubo otra manera de hacerlo en subasta más que de esa forma. Se empezó a aplicar, entonces se empezó a aplicar como decimos, igual, piloto por pandemia, pero como funcionaba también, directamente ya quedó en que todo se va a subastar por subasta electrónica, salvo que el juez ordene por X razones, que tendrá que fundamentar en el decreto, que se haga de manera presencial en una sala de subasta de forma material. Bueno, finiquitada la bolita esta, nos queda la última, que es de medidas cautelares y disposición voluntaria, más que todo de medidas cautelares, porque lo que serían los incidentes, que son las que ya lo dimos antes, cuando tuvimos intervención de terceros,